hermanos? Muy buenas noches. Espero se encuentren todos muy bien. Les damos la bienvenida a Tierra Shalom, todos los que nos siguen por Facebook. Muy buenas noches, bienvenidos a este estudio de varones, que esperemos que sea de gran bendición para todos y cada uno de ustedes. La palabra de Dios siempre es una bendición poder escuchar de ella, que edifica nuestra vida, nuestra alma. Y quiero compartirles el Salmo 119, en su versículo 9, dice el salmista, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde, con guardar tu palabra. Entonces, hermanos, dispongamos nuestro tiempo a escuchar esta porción de la palabra que nos trae nuestro hermano Enrique Iturbe, con una visión de amor, es el título del día de hoy. Esperemos dispongan su corazón a la palabra. Recuerden que cómo limpia Dios nuestro camino, guardando la palabra, instruida en amor, aprendiendo y meditando en ella todos los días. Bienvenidos a Tierra Shalom. Enrique, adelante, te cedo la palabra. Bendiciones a todos. Gracias Juan Manuel por este momento que nos da el Señor de estar aquí reunidos. Y bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo por este medio de Facebook y por también YouTube y algunas otras aplicaciones. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Bueno, como lo acaba de comentar nuestro hermano Manuel, el tema de hoy es una visión de amor. Esta visión nos lleva a considerar primeramente, como dice ahí la otra palabrita, amor. Es considerar de que estamos en esa visión del Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver 5 puntos esenciales que nos van a dar luz acerca de esta visión. Y bueno, la primera es el amor al Señor. Es importante que nosotros tengamos como base el amor al Señor, ¿sí? Entonces, vamos a orar antes de empezar este estudio, por favor. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos has permitido, Señor mío y Dios mío, reunirnos para meditar en tu palabra. Gracias por todo lo que estás haciendo y lo que seguirás dándonos en tu nombre. Gracias, Señor, porque nos acobijas a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu y nos da sabiduría e inteligencia. Te rogamos en esta noche que apresures pronto los pasos de nuestros hermanos que se han de conectar hasta en este día con nosotros. Quita todo estorbo, quita toda oposición, porque sabemos que el enemigo va siempre a poner trabas y poner piedras en nuestros caminos para no recibir palabra tuya. Pero, Señor, en esta noche te damos a ti la honra y la gloria. Y a ti, amado Espíritu Santo, te doy toda la libertad, pues tú eres el maestro en este momento y todos y cada uno de nosotros, incluyéndome, también aprendemos de ti. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que tienes reservada para nosotros en esta hora del día. Todo esto te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí como vemos, amados hermanos en Cristo, es esta parte que vamos a ver tan esencial que se llama una visión de amor. Para esto vamos a tocar el primer punto. Si nosotros no tenemos amor, primeramente, ¿por quién? Por el Señor. ¿Quién es el autor y el fundador de este amor? Jesucristo. Si nosotros no tenemos esa pasión de buscar al Señor, de estar en su presencia, ese anhelo, ese deseo de estar junto con Él, convivir, platicar, buscarle en palabra, en oración, en ayuno, amados hermanos, no vamos a poder nosotros, ¿verdad?, entender el concepto de lo que es esta visión. Porque es esencial que si amamos a Cristo, dice la palabra que 2 mandamientos dio el Señor. Amarás a tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser y con toda tu mente, igual a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener estos principios bien sostenidos para que nosotros podamos estar dentro de esa visión que Dios tiene para estos tiempos, para cada varón que estamos aquí reunidos. Dice así la Escritura, vamos a Juan capítulo 14, verso 21. Juan 14, 21. Y dice así la Escritura. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Fíjense aquí lo que dice, el que tiene mis mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, todo lo que el Señor ha escrito en su santa palabra, y sobre todo dice,
Vean la segunda palabrita, y los guarda. Esa segunda estrofa que está ahí, y los guarda, ese es el tema principal en nosotros. Guardar esta palabra no nada más es conocer de la palabra, no nada más es retener la palabra, sino también en un momento dado guardarla, tenerla como un gran tesoro en nuestro corazón y practicarla día tras día. Ese es el que me ama, dice el Señor. ¿El que qué? El que guarda mis mandamientos. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. Y yo le amaré, y dice, y me manifestaré en él. Amados hermanos, aquí está precisamente una de las cosas tan importantes que debemos nosotros de tener día tras día. Es dejar que el Señor se manifieste en tu vida. ¿Cómo? Guardando su palabra. Hoy, la cantidad de gente que está dejando de discipularse, de congregarse, de servir, de orar, está tremendamente en un peligro. La apostasía está a todo lo que da ahorita, el corazón de muchos se está enfriando, ya no queremos congregarnos, ya no queremos tener una relación con Dios, ya no queremos discipularnos. Amados hermanos, en Cristo esto nos está llevando a un enfriamiento terrible y estamos apartándonos de las cosas de Dios en unos tiempos tan peligrosos y que son tiempos apocalípticos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ya son tiempos postreros, ya estamos en los últimos tiempos y aquí es donde se va a manifestar estos sentimientos. Y dice aquí la palabra, dice, la mayoría de veces Jesús define el amor hacia Él en la medida que las personas, dice que tienen un orden en su vida, conforme a los preceptos y estatutos que Él ha dado a los hombres. O sea, Dios se va a manifestar siempre y cuando, conforme a sus preceptos y estatutos, estén en nuestras vidas. Es lo que decía aquí, guardando ¿qué? Sus mandamientos. También nos dice, y en esto, dice, a quienes Jesús se manifestará por medio de ¿qué? De su palabra y del Espíritu Santo. Entonces, el amar a Dios es guardar sus mandamientos. El amar a Dios es guardar su palabra. El amar a Dios es hacer lo que está en su palabra. Eso es el verdadero amor. Hoy es lo que tenemos que reflejar ante el mundo, ante la sociedad, ese amor que hemos nosotros aprendido de parte de Dios. Hoy se nos sabe, en muchas ocasiones, amados hermanos, no manifestamos este sentido. Estamos más metidos en cosas de este mundo y en otras cosas que no benefician y no traen edificación a nuestra vida. Un ejemplo es como ahorita invitamos a muchos hermanos a acudir a que tomen esta palabra que Dios tiene en su vida. ¿Y qué sucede? Muchas veces no hay ese interés. ¿Por qué? Porque ahorita no necesito de Dios. Eso no es amar a Dios. El hecho de venir cuando ya tengas aquí el agua, eso no es amar a Dios. Eso es tratar de tener sacarle un beneficio por conveniencia de estar delante de Dios. El que ama a Dios es el que verdaderamente le ama en todo y guarda sus mandamientos. Y entre los mandamientos dice que nosotros tenemos que estar meditando en su palabra. Porque en ella, dice la palabra, ella da testimonio de mí, dice el Señor. En ella está la justicia, en ella está el honor, en ella está la verdad, en ella están esos preceptos que nos deja el Señor para poder seguir adelante, para no adulterar, para no fornicar, para no robar, para no mentir, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ir a esto, lo que es la palabra de Dios, a este principio, a esta base. El amar a Dios es la plataforma, es la base esencial para lo que nosotros vamos a hacer y cómo vamos a vivir y cómo vamos a estar. No es cómo inicies, es cómo terminas en la carrera. Si perseveramos, tarde o temprano, dice el Señor, que para nosotros, para los que hemos aguantado el libro de Santiago, para los que hemos soportado la tentación, está la corona de vida. Para nosotros. Vamos a ver el segundo punto, dice el mandamiento. Vamos a ver ahora el segundo punto, es el mandamiento. Su raíz en griego es entole. Entole significa mandamiento, orden, regla, principio, ley y reglamento. Vamos a Mateo capítulo 22, Mateo 22, verso 37 al 40. Vamos a ver qué nos habla ahí la palabra. Y dice así, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verso que sigue.
Y este es el principio el primero y gran mandamiento. Verso 39, por favor. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso que sigue. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si tú cumples y guardas estos dos mandamientos, estás cumpliendo la ley y todo lo que los profetas hablaron de él. ¿Qué importancia tienen estos dos? Están todos los mandamientos, todos los estatutos, todos los preceptos de Dios están enfocados en estos dos mandamientos. No hay otra. Y hoy mucho lo que hay en el corazón de los hombres es rencor, odio, ¿verdad? Es lo que se manifiesta: odio a tu autoridad, odio a tu jefe de trabajo. Manifiestas, dice la palabra, son las obras de la carne: fornicaciones, adulterios, borracheras, ¿verdad? Iras, contiendas, rencillas, rebeldías, necedades, hechicerías, y etcétera, etcétera. De eso ahorita es lo que está lleno el mundo. Y desafortunadamente nosotros como hijos de Dios estamos violando esa ley. Estamos en contra de esos mandamientos. Porque si no cumplimos algunos de estos, no estamos cumpliendo la ley. ¿Qué sucede? Que muchas veces en nuestros corazones, amados hermanos, todavía hay rencor en contra de alguien. No perdonamos a nuestro padre porque nos abandonó. No perdonamos a nuestra madre porque nos abandonó. No perdonamos a nuestros padres por darnos una clase de vida que no merecíamos. Y estamos así continuamente. No perdono a mi esposo por su infidelidad. No perdono a mis hijos por esa ingratitud. Y así sucesivamente. Nosotros como varones, amados hermanos en Cristo, tenemos que ser esa punta de lanza en esta cruzada espiritual. Tenemos que ser los primeros que tenemos que empezar a despojarnos de todas estas cosas para que nosotros podamos ser verdaderamente sacerdocio, santo y linaje escogido de parte de Dios. Si no, Dios no va a podernos usar. Estamos violando mandamientos. El hombre es el que continuamente viola los mandamientos, viola los pactos de Dios. Y si nosotros como varones no estamos considerando estas cosas, amados hermanos, nosotros somos la cabeza de ese hogar. Nosotros somos los sacerdotes, los pastores de nuestras casas. Para los que estamos casados, para los que no están casados, tarde o temprano, si no llevas este fundamento y este rudimento en tu corazón, ¿qué va a ser el día de mañana cuando tú ya tengas tu familia? Es importante que en este día los varones estemos, pero bien metidos en las cosas de Dios, para que cuando vengan esos fuertes vientos, a nosotros no nos mueva esta situación. Es importante, mis amados hermanos. Y es por eso que nosotros en este día la exhortación y la animación es seguir adelante, a pelear la buena batalla, a luchar, a estar en continuo en el combate contra estas adversidades que se llaman tentación, que es la carne, el pecado y Satanás. Vamos a ver ahí también en el mandamiento, ¿verdad? Dice, Jesús nos dice en estos pasajes que el gran mandamiento es: amarás al Señor, pues esto es un mandato, no es una condición, ¿verdad? Y es una base de esto del amor. Entonces, ya que el amar a Dios sobre todas las cosas es una forma de obediencia. Cuando nosotros, amados hermanos en Cristo, no amamos a Dios, estamos en una tremenda desobediencia. Y la desobediencia trae el castigo y trae consecuencias muy severas. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Vamos a leer lo que nos dice ahí la escritura. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso que sigue. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso que sigue. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso que sigue, verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso que sigue. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como, dice, frontales entre tus ojos. Verso que sigue. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus
puertas. Fíjense qué importancia. Vamos a ir, por favor, a 2 versículos anteriores, por favor, Dani. Ahí me impacta algo que Dios nos habla en el verso 7, me parece. Y dice, y le repetirás a tus hijos. Fíjense, qué importancia nos habla a quienes, a nosotros, amados hermanos, a los varones. ¿Cómo estamos instruyendo hoy en estos tiempos a nuestros hijos acerca de este mandamiento, acerca de estas cosas que hoy el Señor nos exhorta? ¿Cómo estamos instruyendo, enseñando en la casa a nuestras esposas y a nuestros hijos? Dice, hablando de ellas, estando ¿qué? En tu casa. Hoy muchos de los creyentes no están haciendo esto, ni le están hablando a los hijos, ni están discipulando a los hijos, ni a sus esposas. Y 2, ¿cómo estás hablando en tu casa? Muchas veces lo que está sucediendo en nuestras casas, estamos de maldicientes. Maldiciendo a los hijos, maldiciendo a la mujer, maldiciendo la situación, es que no alcanza el dinero, y maldiciendo la escasez, y es que este mal gobierno, por no decir de otra forma, maldeciendo. Y esto, amados hermanos en Cristo, varones, varón que me escuchas, no puede haber esto en tu vida, no puede haber esto en tu casa. Estás violando un pacto y mandamientos que Dios te ha dicho que no lo hagas, porque entonces la bendición no vendrá. Y dice aquí, y andando por el camino, o sea que constantemente estemos nosotros dando un fiel testimonio donde vayamos y donde estemos. Y al acostarme, yo tengo que dar gracias a Dios por un día que me ha dado, por un día que me permitió comer, vestir, beber y tener techo. Y cuando te levantes, dar gracias, Señor, por un día más. Gracias, Padre, porque nos permitiste ver la luz de un nuevo amanecer, porque tu misericordia son grandes cada día. Y dice, y las atarás, ¿en dónde? Como una señal en tu mano. O sea, la palabra tiene que estar en mi mano. Su palabra continuamente tengo que tenerla en mis manos, porque es el gran tesoro que Dios nos ha encomendado. Es el manual de vida que tenemos, amados hermanos, para vivir en un mundo lleno de tinieblas y de tanta maldad. Y estarán como frontales entre tus ojos, o sea, estarán nuestros ojos llenos de su palabra. Vamos a saciar de estar meditándola y leyéndola. Y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que debe de haber en tu casa, amados hermanos, es la palabra de Dios escrita en tus paredes y en tus puertas, para que cuando entre las visitas, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos un pergamino, un cuadro, y cuando viene la visita, lo primero que ven es esa parte. Y indirectamente están leyendo. Hoy está bonito el cuadro, hoy está bonito ese mensaje. Y eso es lo que a nosotros como cristianos es dar un testimonio fiel de que no nos estamos avergonzando del evangelio de Cristo. Pero no, ¿verdad? Muchos ahí todavía siguen teniendo su Buda, sus dragones en sus floreros y todo. Más hermanos, eso no edifica la vida de un creyente. Y es tener anatemas en la casa. Y mucho peor, hay mucha gente que hasta pornografía tiene metida ahí, guardada y otras cosas, ¿no? Entonces, nosotros como varones tenemos que empezar, primeramente, buscar a Dios, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, para que el mensaje que Dios tiene a mi vida, yo lo esté llevando y ese mensaje pueda ministrar la vida de mis hijos, la vida de mi esposa. Y en todo momento, donde quiera que yo vaya, esté mi trabajo también, sea bendecido mi trabajo por mis acciones y por mi testimonio y por mi forma de hablar y de ver y de conducirme continuamente. Dice, vámonos al siguiente punto, y es la comisión. Ya tengo el amor del Señor, ya estoy en mi relación con Dios, ya tengo esa relación, esa comunión con Cristo. Ahora, después del mandamiento, ya entendí qué es lo que Dios quiere para mi vida, ya entendí que Dios tiene para mí, para mi familia, viene la comisión. Ahora, ¿qué comisión es? Vamos a ver, su raíz en griego es epitropi, que es mandado o enviado. Aquí viene algo muy interesante. Cuando ya nosotros estamos siendo edificados y viviendo para la fe en Cristo Jesús, podemos nosotros ser enviados, porque acuérdense que una cosa, Dios usa vasos útiles, no vasos sucios. Tú cuando vas a tu cocina no agarras un vaso del fregadero que está sucio para tomar agua, ¿verdad? Tú tomas un vaso limpio que vas a usar para tomar agua. Así es Dios con nuestras vidas. Vamos a Mateo capítulo 28, versos del 16 al 20, por favor. Y dice así la escritura, pero los 11 discípulos
se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Verso que sigue. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso que sigue. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Vamos a partir del verso 18. Por favor, Dani. Dice aquí, fíjense, por tanto, y ahí es donde viene en el verso, perdón, en el verso que estaba Dani, por favor. Era verso 16. Ahí, perdón. Verso 19. Perdón, Dani, verso 19 dice, por tanto, y aquí ya hay un mandato. Aquí ya viene, ¿qué? La comisión. Jesucristo les dice, y hacer, ¿qué? Discípulos. La palabra es contundente. Cuando dice hacer discípulos, es hacer alumnos que escuchen el mensaje que ustedes les van a dar, como vosotros, ustedes fueron discípulos, ahora ustedes van a tener sus propios discípulos, ustedes van a ser maestros. Entonces, aquí la palabra dice ir y hacer discípulos. Cuando dice hacer discípulos, es ir y predicar el evangelio, ir y comunicar las buenas nuevas y hacer en ellos crecer en palabra. Y dice a todas las naciones. Después de que ya entonces entendí una cosa, después de que yo ya dejé de vivir una vida endeble, una vida doble, una vida que no le agrada a Dios, y busco a Dios y me meto con Cristo y me sumerjo en su palabra, entonces guardo sus mandamientos y por consiguiente Dios te va a usar. Amados hermanos, Dios no va a usar a alguien que está en pecado. Dios no va a usar a alguien que está en fornicación, en adulterio, que es mentiroso, que es ladrón. Dios no va a usar a gente así. Dios quiere usar varones valientes y esforzados. Cuando Dios determina en la vida de Moisés, este hombre de Dios, el liderazgo, Moisés empieza a tomar en cuenta varones de buen testimonio para ir como espías a la tierra prometida. ¿Y a quiénes manda? Manda a Caleb y manda a Josué. Hombres que buscaban al Señor, eran celosos en el Señor, ¿verdad? Guardaban los mandamientos que Moisés les empezó a enseñar, y estos hombres fueron fieles delante de Dios, tanto que Josué fue el sucesor de Moisés. Hoy, en el nuevo pacto, vemos que los sucesores de Jesucristo son los apóstoles, a los cuales les dio una misión, ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Cuál es tu misión, hermano? ¿Cuál es esa comisión que Dios tiene para tu vida? Ir y hacer discípulos, ir a predicar el evangelio, no quedarte callado. Como varones tenemos esa autoridad, tenemos ese poder, porque nuestra cabeza es Cristo. Cristo nos puso por cabeza, no por cola. Y muchas veces hemos dejado la autoridad a la mujer. Hemos dejado la autoridad hasta a veces en algunas ocasiones a los hijos. En las iglesias dejamos que los pastores sean los que hagan la chamba. Yo no, yo ya estoy bien y estamos en una comodidad y en un confort. Amados hermanos, en Cristo esto no es bueno para tu vida, no es bueno para mi vida. Tenemos que tomar en serio las cosas de Dios si tú quieres ser usado. Hay muchos chavos que quieren comenzar del final al principio. Dios no obra así. Dios te dice, primero, ponte en orden en tu casa. Segundo, ya que estás en orden, entonces ve y predícale a tus familiares. Tres, ve y predica a tus vecinos, ve y predica y así sucesivamente, porque la escritura dice ir y predicar primero a Jerusalén, a Judea, Samaria y a todos los confines de la tierra. Pero muchas veces quieren la comodidad. A veces, no, yo quiero ser enviado a Italia, yo quiero ser enviado a Suiza, a China, ya no sé dónde. Amados hermanos, si no tenemos nosotros una verdadera vocación de las cosas de Dios, ¿cómo podemos ser usados? Dice aquí también que Dios manda a los discípulos a predicar el evangelio en todo el mundo, extendiendo las fronteras para que llevar el mensaje que el Señor Jesús les dio en Hechos capítulo 1, verso 8. Vamos a Hechos capítulo 1, verso 8. Y dice así, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Aquí es lo que yo les comentaba, amados hermanos. ¿Hasta cuándo los apóstoles empezaron a hacer esta obra? Hasta que fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hasta que la presencia del Espíritu Santo viene a sus vidas. Entonces, amados hermanos en Cristo, tú y yo, varón, ¿tenemos al Espíritu Santo? Es una buena pregunta que muchos debemos de hacernos hoy actualmente. Si somos varones llenos del Espíritu Santo, entonces podemos ser ¿qué? Testigos del Señor. Yo no puedo ser un testigo del Señor fiel para anunciar su palabra, ser un embajador del Evangelio, si no tengo la presencia del Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué es lo que voy a predicar? ¿Mi intelecto? ¿Mi conocimiento humano? ¿O voy a predicar lo que el Espíritu Santo me va a mostrar en su palabra? Lo que el Espíritu Santo me va a decir que yo le hable, porque no es por... Nosotros no vamos a convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que va a tocar, el que le va a hablar a la gente, no nosotros. Pero varón que me escuchas, en nosotros está en buscar a Dios. Mira, la Biblia está llena de tantos varones de buen testimonio. Hombres que decidieron no ser cristianos del montón o creyentes del montón, sino quisieron ser únicos y sus nombres están labrados ahí en la santa palabra de Dios. Hombres que se esforzaron, hombres que guardaron esos mandamientos, esa palabra en su corazón, ¿verdad? Y que sobre todo amaban al Señor con todas sus fuerzas y obedecieron a esa comisión. Vamos a ver también qué nos dice allí en Juan capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Fíjense, es una cadenita. El Padre envía al Hijo a la tierra con un propósito. Y ese propósito es de que todos que se conduzcan al arrepentimiento de obras y reconozcan que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre y para obtener una vida eterna, para que nadie se pierda, más todos nos vayamos a una vida eterna. Entonces Jesucristo nos dice aquí que también nosotros seremos enviados para dar el mismo mensaje, ¿verdad? Para dar el mismo mensaje y hablar de su grandeza, hablar de su amor, hablar de su poder, hablar de que Él es Dios y que Él está sobre todas las cosas. Es el tiempo de levantar nuestra voz, varón. Es el tiempo de no enmudecer, de no callar, porque son tiempos muy difíciles, porque son tiempos donde ahorita la gente se está muriendo, pero a montón, y todos están yendo a condenación sin escuchar un mensaje de esperanza. Está en ti y está en mí. Está en ti y en mí proclamar la verdad, hablar de Cristo. No estamos hablando de una religión y vamos a hablarles de una religión. Religiones hay muchas. Vamos a hablarles acerca del Hijo de Dios y cuál es el propósito por el cual vino a la tierra, para darte a ti y a mí una vida eterna y un propósito verdadero, el cual nosotros podamos estar siguiendo día tras día. Es por eso, hermanos, que nosotros como varones tenemos, como decía mi abuelita, ponte la pila, mijito, porque en estos tiempos ahí te encargo. Entonces tenemos que poner de nosotros ese empeño y ese deseo de buscar a Dios. En estos tiempos no podemos callar. Oye, hermano, pero ¿cómo puedo hacer si afuera ahorita hay pandemia? Amados hermanos, estamos saliendo para ir a hacer compras, para ir al doctor, para ir a comprar medicina. Muchos de nosotros hasta vamos al cine y vamos a las plazas. Ahí, en esos momentos, puedes llevar un chip y predicar el evangelio. Nadie nos está enmudeciendo, nadie nos está callando. Nadie está cerrando iglesias aquí ahorita. Nadie. Tenemos esa libertad, gracias a Dios, que todavía nos da nuestra Constitución, una libre expresión religiosa. Y esto es por gracia, porque Dios nos ha dado esa gracia de ver nuestra nación, ese artículo que nos permite predicar el evangelio libremente y gratuito. No callemos, hermanos. Al que te pone la gasolina en tu coche, Cristo te ama. Al que te sirve el cafecito, ahí la señorita en el Vips, en el Dobbs, Cristo le ama. Al que te lleva el carrito del mandado para ayudártelo a meter a la cajuela de tu coche, Cristo te ama. Al que te limpia el vidrio de tu carro en la esquina, Cristo te ama. Al que te tira la basura de tu casa, Cristo te ama. No podemos callarnos.
Ya no está en nosotros si Él viene a los pies de Cristo, no. El que convence es el Espíritu Santo. Pero hay una cosa que te puedo decir, hermano. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Lo hizo en mi vida. Creo que lo hizo en tu vida. Hubo alguien que nos predicó, hubo alguien que se levantó de ese confort, de esa comodidad y decidió ir y enfrentar con valentía el rechazo, el repudio, hasta los golpes. Y en muchas veces, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Hebreos, ni aún habéis combatido hasta la propia sangre. No hemos combatido ni eso, hermano. Te cierran la puerta en tu casa cuando es año nuevo, ¿verdad? Y te azotan la puerta con todo tu pago y ya te vas amargado, ya te vas triste, ya no vuelvo a venir, ya no me quiero, ya, ¿verdad? O te estás ahí en tu casa, ahí en la Navidad, familiares, ¿verdad? Hermanos, papá, mamá, sobrinos, sobrinas, cuñados o lo que estén ahí, ¿verdad? Vamos a orar por los alimentos y empieza la persecución, ¿verdad? Ay, chole, ya va a empezar el tío, ya va a empezar ahora a decir Amados hermanos, en Cristo no podemos callar. Porque el día de mañana, que muchos de ellos se conviertan en el tiempo del Señor, ese será nuestro galardón, esa será nuestra recompensa en esta tierra. Más aparte de lo que Dios tiene para nosotros. No enmudezcas, porque dice el Señor, si tú callas, las piedras hablarán. Yo no quiero que una piedra tome mi lugar, no sé tú. Pero aquí es el momento nosotros de entender que la comisión es para todos aquellos que vivimos en la fe en el Hijo de Dios. En el verso 19, ¿verdad? De lo que estábamos viendo de ahí, acerca del libro de Juan 14, en el verso 19, dice, estas dos palabras que dicen, hacer discípulos, dice, es por medio de la que proclamación del Evangelio, traer personas a que acepten y sigan a Jesucristo. Jesús como Salvador y Señor. La vida del creyente depende mucho de Cristo. Depende de nosotros, dependemos de Dios. Nuestra labor es traer nuestros canastos llenos de fruto. Así que se desparrame como cuando sacaron, ¿verdad? Los apóstoles de la barca a los peces, dice que hasta la red se rompía. Somos pescadores de almas. Y si no lo hacemos nosotros, amados hermanos en Cristo, Dios va a levantar piedras y estas piedras hablarán. O no podemos callarnos. Se acercan las fiestas de Sembrina. Es tiempo de ir proclamando siempre la verdad y la verdad hará libre al que busque la verdad. Es importante que nosotros prediquemos el Evangelio. Fuimos comisionados para llevar el Evangelio de Cristo. Somos embajadores. Un embajador es el que representa a su nación en otra frontera, en otra nación. Nosotros estamos representando y somos embajadores y representamos el reino celestial de Jesucristo. Pero si no lo hacemos tú y yo, hermanos, ¿quién lo va a hacer? Dice la Escritura, la mies es mucha, pocos somos los obreros. Pocos somos los obreros. Yo quiero estar dentro de ese poco. Dice también la palabra, porque yo vendré por un pequeño remanente. Ese pequeño remanente que me ama, ese pequeño remanente que guarda mi palabra, ese pequeño remanente que obedece mi palabra. Vamos a ver el otro punto siguiente, que es el compromiso. Ahora viene el compromiso. Ya estoy en la presencia de Dios, ¿verdad? Ese fue el primer punto. Me sumerjo, busco, amo al Señor, me entrego totalmente a Él. Y segundo punto, estoy guardando su palabra en todo lo que yo haga en mi vida. Y tercer punto, vimos que era ¿qué? La comisión. Estoy llevando la palabra de Cristo. Mira, Juan el Bautista decía que hacía discípulos y cuando llegó Cristo, llevó todos sus discípulos. Se quedó sin uno, ¿eh? Se quedó sin uno, Juan. Porque todos los discípulos que él tenía los llevó a Jesucristo. Y él dijo, yo menguo para que tú crezcas. Cuando hay un líder que no lleve a las ovejas, que no lleve a los discípulos a los pies de Cristo, entonces tengamos cuidado a quién estamos siguiendo. Si al hombre o a Jesús. Y aquí el compromiso es con él. ¿Es con quién? Con el Señor. No es con tu pastor, no es con tu líder, no es con tu obispo, con el que esté a cargo de tu iglesia, de tu congregación. Es con el Señor.
Mi compromiso debe de ser diario con Cristo, diario con el Señor, porque Él murió por mí. Entonces dice aquí en Juan capítulo 3, verso 16, todos lo conocemos, ¿verdad? El famoso pasaje de Juan, verso 3, capítulo 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea o cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es? Fíjense, no me lo quites tantito ahí, Dani, permítemelo tantito ahí. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, aquí está la base que les había comentado desde un principio. ¿Cuál es la base? El amor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese es nuestro tema. ¿Cuál era nuestro tema? Una visión de amor. Este es el amor. Esta es la base. Esta es la precisa base en la cual nosotros hemos sido edificados también, que es en Cristo. ¿Y por qué? Porque dice su palabra que Dios es amor. Entonces, la base de nuestra vida cristiana es Cristo. Y luego dice que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo. Él ofreció a su Hijo. ¿Por qué? Por nosotros, amados hermanos en Cristo. Vamos a ver un ejemplo más ahorita de esa entrega, de esa pasión. Y dice, porque dice aquí la escritura que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, Dios dio a su único Hijo por toda la humanidad. Mi pregunta yo te hago en este día, mi hermano que nos ves a través de esta red, del otro lado de este sistema, ¿tú darías a tu hijo a muerte, a que lo despedacen y lo destruyan físicamente por los pecados de todos los demás? Hoy estamos viendo que el sacrificio en la cruz del Calvario para muchos ha sido en vano. Para muchos es hasta un tema de burla, la cruz, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, no podemos quedarnos callados. El mundo tiene que saber que Jesucristo vive y reina y que Él ahorita es abogado, pero el día de mañana será el juez de todos aquellos que no quisieron volver su corazón a Él. Y dice aquí también la palabra de Dios. Dice, para que todo aquel, o sea, hablando de todas las personas que han escuchado este mensaje de esperanza, de vida y salvación, dice, y que han creído en Él, no se pierda. O sea, que no haya una muerte eterna, que no haya una vida en soledad, en tristeza, en amargura, en desaliento. Que se estén ahorita, mucha gente se está suicidando, ¿verdad? Por estas situaciones, porque el encierro, que se quebraron sus empresas, se quedaron sin nada. Vienen unas tremendas depresiones, esquizofrenias, y todo esto es lo que el enemigo está metiendo hoy actualmente en este mundo, en el cual él está, pero llevando a cabo su obra maléfica, porque él es el príncipe de este mundo, porque él tiene la potestad sobre todo esto. Más, dice el Señor, pero dice, más tenga vida eterna. O sea, no te pierdas, no haya condenación, no haya muerte, sino tengas una vida eterna. Después de esta vida, el creyente, el Hijo de Dios, muere una sola vez y nace dos veces. Nacemos físicamente, morimos físicamente y nacemos espiritualmente. Mientras que el que no es creyente, ¿verdad? Muere dos veces y nace una vez. Nace una sola vez físicamente, muere físicamente, pero también muere eternamente. Esto es lo más triste, mis amados hermanos en Cristo. Aquí está este gran plan de mover a Dios en su acción para salvar al mundo. O sea, aquí este plan movió de una manera tremenda ese amor reflejado en Jesucristo y al mundo para que nosotros tengamos vida eterna. Vamos a ver rápidamente ahí en Primera de Juan 4, 9, 10. Primera de Juan 4 del 9 al 10. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo
para que vivamos por él. En esto se mostró una vez más, vemos el amor ahí así plasmado, dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense qué precioso. Él nos amó primero, no nosotros a Él. Él nos buscó primero, nosotros no lo buscamos a Él. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Para un plan divino, para tener un compromiso con Él. No fuimos hechos nada más, como dicen por ahí, al Big Bang, ¿no? Aunque, pues fuimos una explosión, no es cierto, fuimos creados con un solo propósito en la vida, alabar y adorar el nombre del Señor. Es por eso, amados hermanos en Cristo, consideremos en todo esto en el camino del Señor. Dice en Génesis capítulo 22, 1:18, no lo pongas, Dani, nada más voy a dar una breve secuela de lo que habla Génesis 22, y dice ahí que Abraham, ¿verdad?, entregó a su hijo Isaac en un sacrificio, y no le importó el sentir, yo no me imagino el sentir de Abraham dar a su único hijo, o sea, fue una parte tan simbólica que nos habla este pasaje de Abraham cuando él no rehusó en dar a su hijo unigénito a Dios. Esto fue ¿por qué? Por obediencia y compromiso, ya que él sostuvo su fe en Dios. Él mismo, Abraham, dijo, Dios da y Dios quita. Dios me ha dado a mi hijo y Dios me lo va a pedir. Entonces es mejor obedecer que cualquier otro sacrificio, ¿verdad? Tener la fe y la certeza de que mi Dios vive, y como decía Job, Él me levantará del polvo. Pero este hombre no rehusó dar a su hijo, a su único hijo, y es una simbología de lo que en el Nuevo Testamento se ve acerca de lo que Dios hizo con su único hijo. Él sí lo entregó en sacrificio. ¿Por qué? Por nuestros pecados, para que ahora lo que vivamos, lo vivamos en la fe que tenemos en el Hijo de Dios y podamos gozar de una vida eterna juntamente con Él. Porque Dios nos ha librado de su ira venidera. De eso somos salvos tú y yo. Vamos a lo que es la omisión. Con esto terminamos. Y vamos a Juan, capítulo 21, verso 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Y dice así, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Verso que sigue, por favor. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Verso que sigue. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí vemos claramente a un Pedro renovado, lleno de ese amor fraternal que le tenía el Señor después de que él lo había negado. Por eso Jesucristo le preguntó a Pedro, ¿por qué? Porque ese Pedro que se dejaba mover por emociones y sentimientos malos, ¿verdad? Torcidos, ¿verdad? El que decía, yo doy la vida por ti, Señor, yo estoy ahí, yo te pongo un altar a ti, a Elías, a Moisés, y Señor, y vamos a hacer. Y así estamos muchos. Y así estamos muchos creyentes. Hoy decimos, yo, Señor, yo te amo, yo te adoro, y hasta vamos, ¿verdad? Y hacemos cada cosa, pero nuestros hechos nos niegan. Hacemos sacrificios y vamos, y Señor, y estamos ahí como con golpe en el pecho, Señor, yo te amo, yo te soy fiel. Nuestros hechos nos dicen otra cosa. Somos mentirosos, seguimos siendo adultos, fornicarios, borrachos, parranderos, jugadores y de todo, dice
¿verdad? La palabra tiene una listota ahí en Gálatas, en Primera de Corintios, Apocalipsis y muchas otras pasajes donde el Señor nos exhorta que no hagamos estas cosas, porque de los tales que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí nos habla de una cosa tan preciosa, la omisión, es decir, el Padre dice, he aquí, yo ya no me acuerdo de tus pecados, yo no me acuerdo ya de tu vida. Yo te he renovado, yo te he restaurado, yo he hecho en ti algo distinto y diferente. Quiero que entiendas, hijo amado, yo quiero bendecirte en todo como es bendecida y prosperada tu alma. Ese es el deseo de Dios. Pero muchas veces le atamos las manos al Señor y no dejamos que fluya esta bendición sobre nuestras vidas. Hay más de 2000 promesas para el creyente en la palabra de Dios y a veces ni una sola nos hacemos nosotros, nos adjudicamos. Porque hay falta de conocimiento. Dice el Señor, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Vamos rápidamente, dice, vemos que Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, ya que anteriormente en un impulso le dijo Jesús a Pedro estas palabras que están en Mateo 26, 30-34, por favor. Y cuando hubieran y dice, y cuando hubiere cantado, ¿qué? Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Verso que sigue. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Ya estaba profetizando el Señor lo que iba a suceder. Digo, ya estaba poniendo un antecedente, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. El Señor Jesucristo estaba diciendo lo que el profeta Isaías había ya dicho, que al pastor iban a matar y las ovejas iban a huir. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Verso que sigue. Pero después que haya, dice, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todo se escandalice de ti, yo nunca me escandalizaré. Fíjense nada más. Vuelvo a decir, un Pedro con emociones, con impulsos, así como muchos de nosotros. No, Señor, no, yo voy a ir, yo voy a decir, y le voy a decir a la autoridad, y le voy a decir a mis familiares que si no se convierten a ti, se van condenados. Y así hay mucha gente. Y así hay muchos cristianos que hoy actualmente, en vez de traer una palabra de consuelo, traen palabras de condenación. Verso que sigue, por favor. Perdón, ya terminamos ahí. Y dice, aquí nos dice que aquí lo iba a negar. Y aquí lo negó. Y ahí lo vemos. Que Pedro, a través de esto, iba a negar al Señor. Pero aún así, dice, Jesús le preguntó que si le ama al Pedro que le había negado anteriormente. Y le pregunta de una manera preciosa al Señor. Dios desea que nuestro amor hacia Él también resulte en acción. Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Cada afirmación iba seguida por un imperativo del Señor, pastorea mis ovejas. Dios le iba a confiar a un hombre que le había negado 3 veces, pero porque sabía el Señor que muy profundo de su corazón había un amor. Había un amor a su Señor. Y eso es lo que ve Dios en ti y en mi hermano. Varón que me escuchas. Dios quiere ver tu corazón. Y no le importa si tú lo has negado. No le importa si nosotros lo hemos traicionado. Dios puede renovarte como lo hizo con Pedro. Y el deseo del Señor es bendecir. No calles tus labios de predicar el Evangelio y decir lo que Cristo ha hecho en tu vida. Dios ha hecho en tu vida grandes cosas, varón que me escuchas, y aún todavía no termina contigo ni conmigo. Dios quiere hacer cosas más grandes aún, porque Dios no ha terminado su obra. Dice, porque el que la comenzó, la terminará, la perfeccionará en Jesucristo. Es por eso, mi amado hermano, que tú me escuchas en este día. No te menosprecies.
Ni preguntas, ni digas, yo no soy apto para estar en la obra. ¿Por qué he pecado? ¿Por qué he defraudado? ¿Acaso Dios se fijará en mí? Se fijó en Pedro. Y a Pedro le dio la primera iglesia. Y dice la Escritura que le dio la potestad en el paraíso de llevar esas llaves, el apóstol Pedro, en el cielo del Señor. Dios ama, dice, porque al que mucho peca, mucho se le ama. Varón que me escuchas en esta noche, Dios te ama. Y Dios quiere que tu vida sea transformada. Déjale al Señor a entrar en tu vida y que Él pueda restaurar esa vida que fue destruida por el mal. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Vamos a rogar al Señor que tome esa autoridad en tu vida, en mi vida, y que seamos restaurados. Inclina tu cabeza. Señor mío y Dios mío, en esta noche quiero poner delante de ti mi vida. Quiero poner delante de ti mi corazón. Quiero poner delante de ti mis pensamientos. Y quiero ser, Señor, transparente delante de ti. Te doy a ti todo el deseo, Señor. Te doy toda la autoridad. Te doy toda la potestad para que tú gobiernes mi vida. Yo quiero ir a predicar y decir las cosas tan preciosas que has hecho en mi vida. Yo soy un fiel testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. Señor, que uses a estos varones aquí. Y si hay un varón que esté aquí escuchando este mensaje por primera vez, Señor mío y Dios mío, te ruego que toque su corazón. Si necesitamos restauración, Señor, nos ponemos en tus manos. Si necesitamos ser, Señor, transformados una vez más a ese primer amor, aquí, henos aquí, Señor. Aquí estamos, papito lindo. Aquí estamos, varones comprometidos, con un corazón dispuestos a obedecer, a guardar tu palabra, a amarte sobre todas las cosas, e ir y predicar esa gran comisión que tenemos de ti, a toda criatura, de todo pueblo, tribu y nación, de toda lengua, y decirles que tú eres el Señor y que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Señor mío y Dios mío, bendice aquí a cada varón. Bendice a cada varón comprometido que dejó de su tiempo, parte de su tiempo para estar aquí contigo. Hombres que tienen el deseo de ser levantados. Así como Pedro, Señor, hoy estás hablando a tu pueblo. Ve y apacienta mis ovejas. Gracias te doy por cada varón aquí presente, Señor, y por cada varón ausente, para que tú también les bendigas. Y para que tú llenes sus vidas de tu presencia, Espíritu Santo. Deseamos cada día más y más de ti. Te doy las gracias, amado Espíritu Santo, porque sé que tú estás obrando en cada varón. Y que seamos rectos delante de ti y de buen testimonio. Y que a partir de hoy seamos verdaderamente esos sacerdotes que tú deseas, esos pastores en nuestra casa. Y que empecemos a instruir a nuestra familia en tu camino, para ser ejemplos a nuestras futuras generaciones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de